Vamos a empezar con 15 estudiantes. Esperamos un minuto, por favor, para que se conecten más. Cambio. Empezamos. Voy a compartir. Me dicen si se ve, por favor. Se ve, doctor. Avísenme si cambia. ¿Cambia? ¿Cambia? Sí, doctor. Cambia. Muy bien. Esta es la penúltima clase. Hoy vamos a hablar de calcio y fósforo. Mañana hablamos de algo de alteraciones ácido básica, sobre todo alteraciones metabólicas. Bueno, entonces empezamos con las alteraciones del calcio y fósforo. ¿Qué objetivos tenemos hoy? Conocer las funciones específicas de ambos elementos, calcio y fósforo, y conocer cómo se regulan. ¿Por qué es importante hablar de estos dos elementos? ¿Por qué? Desempeñan una función vital. El calcio en la función neuromuscular, contractilidad cardíaca, cascada de la coagulación, mineralización del hueso. Y el fósforo es el constituyente más importante de los fosfolípidos de las membranas, aunque esté en otros lugares, como vamos a ver, pero si la membrana se integra, pues ¿cuál es la función de la membrana celular? Intercambiar sustancias. Vamos a hablar un poquito de la fisiología del calcio. El calcio sérico normal es de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Representa más o menos el 2% del peso corporal de una persona y se calcula que cada organismo humano tiene como promedio 1,000 gramos, o sea, 1 kilo de calcio. Obviamente este calcio estará en los huesos, en forma de sales, ya 98% está en los huesos. El calcio se encuentra en 3 formas diferentes en el organismo humano. En la forma iónica o libre, que corresponde al 50% del calcio, y es la única forma que tiene acción biológica. También en 40% unido a proteínas y en un 10% formando complejos con aniones como bicarbonato, citrato, fosfato, lactato. Sería bicarbonato de calcio, citrato de calcio, fosfato de calcio, lactato de calcio, etc. ¿Ya? Estas son las fuentes dietéticas del calcio. Fíjense que la mayoría viene de la ingesta de leche y derivados lácteos. Por eso dicen que los niños deben tomar mucha leche para que cuando sean adultos no tengan riesgo de fracturas. Las frutas, hortalizas y cereales proporcionan el resto del calcio en menos cantidad y mucho menos la carne y el pescado en menos cantidad. Sobre todo entonces leche y derivados lácteos. Una dieta normal de un adulto, más o menos por día, es de 1,000 miligramos, o sea, 1 gramo de calcio. De este gramo de calcio se absorbe el 30%, gracias a la acción de la vitamina D activa o vitamina D3
también conocida como 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol, ¿ya? Entonces, en la imagen, ustedes ven el receptor de vitamina D que abre los canales de calcio en el enterocito, ingresan las moléculas de calcio y gracias a la calvinidina y otras cosas, el calcio va a pasar al torrente sanguíneo. El calcio principalmente se elimina por riñón gracias a tres situaciones. Uno, la filtración glomerular. Otro, la reabsorción en túbulo proximal de calcio en la nefrona. Y otro, la reabsorción en túbulo distal mediada por PTH. Es decir, el calcio se elimina, se reabsorberá en diferentes segmentos y luego lo que no se reabsorbe se elimina por la orina, que es la principal fuente de eliminación. Vamos a hablar un poquito del fósforo. El fósforo, más o menos en el organismo, tiene una cantidad de 700 gramos. De estos 700 gramos, el 85% se encuentra en el tejido óseo, principalmente en forma de cristales de hidroxiapatita. El 15% restante se distribuye en el líquido extracelular y en los tejidos blandos, formando parte de macromoléculas en las membranas celulares como fosfolípidos y fosfoproteínas. Fíjense que el fósforo plasmático, o también llamado fosfato, varía entre 0,9 a 1,44 milimoles, lo que es igual a 2,8 a 4,5 miligramos por decilitro. La dieta promedio de fósforo aporta entre 800 a 2,000 miligramos por día y la principal fuente, igual que en el calcio, son la leche y sus derivados. Aproximadamente el 65% será absorbido en el intestino gracias a la acción de la vitamina D, calcitriol. Y esta mañana hablaba con algunos estudiantes y decíamos que el principal lugar del intestino donde se reabsorben calcio y fósforo es en la primera porción, es decir, duodeno. También hay algunas hormonas que van a ayudar a la regulación del calcio y el fósforo. Estas hormonas se llaman calciotropas y son la paratormona o PTH, que está secretada por las glándulas paratiroides, el calcitriol o vitamina D activa que se forma en el riñón y la calcitonina que se sintetiza y excreta en las células intersticiales de la tiroides, también llamadas células C. Más o menos para la regulación del calcio y el fósforo, entonces, participan la glándula tiroides, el riñón, el intestino, se absorbe calcio al torrente sanguíneo y el calcio irá a parar a los huesos. La PTH es un polipéptido que tiene una misión, la PTH. La misión de la PTH es mantener un calcio plasmático en valores normales. Eso acuérdense, por favor. Seguramente también hablarán algo de PTH en endocrinología, pero creo que es vital que se entienda acá. La PTH obviamente se sintetiza y se almacena y se libera de las glándulas paratiroides, que son 4 del tamaño de un granito de arroz, cada una, que están en la cara posterior de los lóbulos tiroideos derecho e izquierdo. Ya hemos dicho la misión fundamental de la PTH es mantener un calcio plasmático normal. También se conoce a la PTH como la hormona fosfatúrica, es decir, una de sus principales acciones es eliminar el exceso de fósforo, disminuyendo la reabsorción proximal de fósforo. ¿Cómo se regula la PTH? Así, de la siguiente manera. ¿Cuándo se libera? Primero, cuando hay hipocalcemia. El calcitriol
es estimulado por la PTH para reabsorber más calcio y fósforo del intestino, pero cuando ya el calcio y el fósforo están en buenos niveles, el calcitriol también inhibe la síntesis de PTH, o sea que es un mecanismo de retroalimentación. También hay que decir que el fósforo está implicado, por eso damos en un solo tema calcio y fósforo. El fósforo, cuando se eleva, hiperfosforemia, aumenta los niveles de PTH porque tienen que eliminarse, ¿no es cierto?, a través del riñón. Y cuando baja el fósforo, disminuyen los niveles de PTH porque obviamente no es un estímulo. Un estímulo para la liberación de PTH es la hipofosforemia, señores. El calcitriol o vitamina D. Como ustedes saben, las vitaminas no se sintetizan en el organismo. Las vitaminas tienen que ser introducidas al organismo por la dieta. El calcio o vitamina D3 es una vitamina bien interesante porque tiene un metabolismo bien bonito, que les voy a mostrar enseguidita. Pero obviamente se forma primero vitamina D1, vitamina D2 y luego en el riñón la vitamina D3 activa o 1,25 dihidroxicolecalciferol. En la glándula tiroides, el calcitriol actúa sobre los receptores de la vitamina D, formando un complejo vitamina D receptor de vitamina D, ¿ya? Entonces, ¿qué factores estimulan la síntesis del calcitriol? La hipofosforemia o la hipocalcemia y el aumento de la PTH. ¿Qué acciones tiene el calcitriol? Bueno, lo principal en el intestino, que ya hemos dicho, estimula la absorción de calcio y fósforo. En el riñón aumenta la reabsorción de calcio, eso es muy importante. En el hueso estimula la resorción ósea, promueve la maduración y diferenciación de osteoclastos. Los osteoclastos aumentan la resorción ósea, ¿no es cierto? Eso para que no se olviden, los osteoblastos estimulan la síntesis de hueso y los osteoclastos la resorción. La paratiroides tiene un efecto inhibidor. En la paratiroides el calcitriol tiene un efecto inhibidor sobre la PTH. También juega un rol importante en todo esto la calcitonina. La calcitonina está secretada en las células intersticiales de la tiroides, también llamadas células C. Estas son parafoliculares y la misión de la calcitonina es inhibir la resorción ósea osteoclástica. Acción contraria a la PTH. La PTH estimula la resorción ósea porque tiene que sacar calcio del hueso para mantener un calcio plasmático normal, ¿verdad? En cambio, la calcitonina es lo contrario. Evita la resorción, o sea, mantiene un hueso compacto. ¿Cuándo se libera calcitonina? Cuando hay disminución del calcio sérico, cuando este es muy, muy alto, o cuando hay disminución de la reabsorción tubular de calcio. Desde hace unos años se habla también de este factor de crecimiento fibroblástico, el FGF23. Este es un factor, hay varios, por si acaso, hay varios factores de crecimiento fibroblástico en el organismo, pero este es uno de los más importantes porque se encuentra en relación con el metabolismo del calcio, fósforo, hueso, etc. Entonces, se considera a este factor FGF23 una hormona fosfatúrica junto con la PTH, al reducir la reabsorción tubular de fósforo, por lo tanto aumentar su eliminación, pero es contrarreguladora la vitamina D, porque va a reducir los valores de calcitriol al disminuir su producción y aumentar su catabolismo. Para que el FGF23 actúe necesita el cofactor cloto que está en las membranas de los túbulos renales
¿Qué es un compuesto ligando? Es decir, el cloto hace que el FGF23 se una al receptor de FGF en los túbulos. Fíjense esta diapositiva que es bien interesante. Ya la hice hace algunos años, pero básicamente quiere decir el metabolismo de la vitamina D. El sol, nuestro astro rey sol, actúa sobre la piel. Por eso, pacientes que tienen déficit de vitamina D son pacientes que no tienen salida al sol, ¿no es cierto? Y eso es bien importante. El sol en la piel forma la vitamina D1. La vitamina D1 en el hígado formará la vitamina D2. La vitamina D2 en el riñón formará la vitamina D3 activa o calcitriol o 1,25 dihidroxicolecalciferol. Este calcitriol actúa en el intestino, sobre todo en duodeno, para absorber o reabsorber calcio y fósforo, que es la función principal de la vitamina D. El calcio y el fósforo van a ir al hueso a depositarse en forma de sales minerales, hidroxiapatita. Y el exceso de calcio irá a la glándula tiroides. Pero ¿qué pasa, señores, cuando no hay función renal? Es decir, pacientes con enfermedad renal crónica. Pasa lo siguiente, va a haber una hiperplasia de la glándula tiroides, perdón, de la glándula paratiroides, porque necesitará estimular más al calcitriol, que no hay porque los riñones están mal, para que absorba calcio y fósforo en el intestino. Muy bien, vamos a hablar ahora de los trastornos que pueden haber, tanto del calcio, que serían, si aumenta el calcio, hipercalcemia, y si disminuye el calcio, hipocalcemia, y del fósforo, si aumenta el fósforo, hiperfosforemia, y si disminuye el fósforo, hipofosforemia. La hipercalcemia. La hipercalcemia debe corregirse según los valores de albúmina. Recuerden, ¿por qué es esto? Porque el calcio en un 40% está unido a la albúmina, que es su proteína transportadora. Entonces, si la albúmina está baja, debe corregirse el calcio con esta formulita. ¿Ya? Se les voy a dejar la formulita. Por cada gramo de disminución de albúmina, el calcio aumenta en 0,8 miligramos por decilitro. Puede haber hipercalcemia falsa o pseudo hipercalcemia cuando hay deshidratación, contracción de volumen, mieloma con inmunoglobulina elevada y trombocitemia esencial. Pero la etiología de la hipercalcemia verdadera puede ser por aumento en la absorción intestinal de calcio, y eso puede darse, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que la vitamina D no se la tocaba principalmente, no se la tomaba en cuenta hasta antes de la pandemia. Pero con todos los estudios que se hicieron durante la pandemia del COVID-19, el año 2019, 2021 y algo del 22, entonces se sabe que cuando tú das vitamina D, que esa era la recomendación en el COVID, ¿no? Y desde entonces muchísima gente toma vitamina D todos los días. Entonces, cuando se toma de más, por supuesto que va a absorber mucho calcio y es una causa de hipercalcemia. Esta hipervitaminosis D se da por consumo excesivo de vitamina D, que sería un consumo iatrogénico, sarcoidosis o linfomas. ¿Qué clínica tiene un paciente con hipercalcemia? Quiero hacer notar que un paciente con hipercalcemia es un paciente delicado, es un paciente grave, porque es un paciente que con 14 o 15 miligramos de calcio puede fallecer. Entonces, esto sería una emergencia. La primera clínica que tiene un paciente con hipercalcemia es lo que hemos llamado, cuando hablábamos de diabetes insípida, la diabetes insípida nefrogénica, que puede ser ocasionada por un calcio elevado o un potasio bajo, acuérdense de eso.
hipercalcemia, hipocalemia. Entonces, obviamente, un paciente con hipercalcemia va a tener poliuria, no se olviden de eso, porque va a tener una diabetes insípida nefrogénica. Cuando el calcio está muy elevado, puede comprometer a la conciencia y puede producir injuria renal aguda. Otros síntomas: anorexia, estreñimiento, úlcera péptida, pancreatitis aguda cuando es muy alta, porque produce calcificaciones en el conducto de Wilson, y nefrolitiasis o nefrocalcinosis. Nefrolitiasis se refiere a la formación de cálculos renales en la vía urinaria, y nefrocalcinosis se refiere a esto: acúmulo de calcio en el intersticio de los riñones, o sea, en la médula. Fíjense qué interesante acá. Todo esto son depósitos de calcio, y las médulas que normalmente deberían verse negras se ven blancas. Y en una radiografía de abdomen, fíjense qué bonitos se ven los riñones, académicamente muy bonitos, pero no es bueno para el paciente, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo grave que parece la imagen, estos pacientes en general no tienen insuficiencia renal. Cuando un paciente tiene calcio elevado, ¿qué tratamiento tenemos que hacer? Y es lo siguiente: podemos aumentar la excreción renal de calcio, podemos disminuir la salida de calcio del hueso, que es lo que hace la PTH, o podemos disminuir la absorción intestinal. Para aumentar la excreción renal de calcio, hay que expandir el volumen. Acuérdense que hemos dicho que un paciente deshidratado puede tener hipercalcemia, entonces se da suerito. Se da furosemida. La furosemida puede eliminar exceso de calcio, y si es un caso de urgencia y el paciente está con compromiso vital o con compromiso de la conciencia, con arritmias, hay que hacer hemodiálisis, ¿ya? También podemos intentar que disminuya la salida de calcio del hueso. Si disminuye la salida del calcio del hueso, entonces va a haber menos calcio plasmático, ¿no ve? Para esto se pueden utilizar la calcitonina, que justamente esa es la función: inhibir la resorción ósea, o utilizar unos medicamentos que se llaman bifosfonatos. Los bifosfonatos inhiben la resorción osteoclástica, es decir, disminuyen la salida de calcio del hueso. Algunos, de forma popular, conocen a los bifosfonatos como fijadores de calcio en el hueso. Estos bifosfonatos pueden ser el alendronato, el ibandronato y otros, solendronato, etc. Ahora vamos a hablar de la hipocalcemia. Se define hipocalcemia cuando el calcio sérico es menor a 8,5 miligramos por decilitro, o el calcio iónico, que es el 50% del total del calcio, baja de 1,15. Aquí también hay que acordarse de esto: por cada gramo de descenso de la albúmina, el calcio disminuye en 0,8 miligramos por decilitro. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente con hipoalbuminemia, debemos corregir el calcio para tener un calcio más verídico. ¿Qué causas pueden llevar a la hipocalcemia? Primero, la precipitación, ligamiento, quelación intravascular, hiperfosforemia, pancreatitis aguda, síndrome del hueso hambriento. Esto es cuando se sacan las paratiroides por algún adenoma y obviamente el cuerpo empieza a tener una necesidad de calcio increíble. Metástasis por cualquier tumor en cualquier tejido, y la utilización de quelantes de calcio como EDTA, citrato, lactato, etc. Entonces, todo esto puede disminuir el calcio plasmático y producir hipocalcemia. También un aporte deficiente de calcio desde el hueso o intestino, es decir, un hipoparatiroidismo. El paciente o no tiene glándulas paratiroides, o estas están funcionando mal, o se las han sacado. Muchas veces
Hay pacientes sometidos a tiroidectomía y el cirujano agarra las tiroides y se lleva las tiroides con paratiroides y todo. También puede ser por deficiencia de la vitamina D. Acuérdense de eso. Si no hay vitamina D, va a haber poco calcio y poco fósforo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué causas pueden haber para que la vitamina D disminuya? Insolación insuficiente, es decir, que los viejitos, sobre todo, no tomen baños de sol. La gente joven que anda caminando en las calles, activa de un lado a otro, etcétera, generalmente no va a tener este problema. Puede ser un intestino con mala absorción, entonces no se va a absorber la vitamina D, o puede ser que no se forme la vitamina D, porque se forma en el riñón la vitamina D3 activo calcitriol, por lo que en la enfermedad renal crónica no se va a formar, pues, ¿no es cierto? La cirugía del tracto digestivo superior, sobre todo cuando se inhabilita el segmento principal de absorción de nutrientes, que es el duodeno, y alguna medicación anticonvulsivante. ¿Qué puede pasar al paciente cuando tiene hipocalcemia? La hipocalcemia puede ser muy leve hasta muy grave. De acuerdo a la severidad de la hipocalcemia, puede haber en el sistema cardiovascular prolongación del intervalo QT, insuficiencia cardíaca y arritmias ventriculares, que pueden ser inclusive fatales, ¿no? Si el calcio baja mucho, puede ser fatal. También puede haber los famosos espasmos musculares, es decir, el famoso espasmo carpopedal, convulsiones y tetania. Para buscar estos espasmos, se realizan típicamente, clásicamente, dos signos en la exploración física. Uno es el signo de Chebostek y otro es el signo de Trousseau. Acuérdense eso. El signo de Chebostek se realiza percutiendo la mejilla de un lado del paciente con la boca ligeramente entreabierta. Se percute con el dedo o se percute con un martillito y al percutir se provoca la contracción involuntaria de los músculos de la cara y hace esa mueca el paciente y cierra la boca. Ese es el famoso signo de Chebostek. Y el otro signo es el signo de Trousseau o espasmo carpopedal. Fíjense cómo se hace el signo de Trousseau. Se toma la presión arterial, por ejemplo, es 120/80, se toma la media de la presión arterial, ya que es la media sería 100, se insufla el manguito en 100 durante 3 minutos y si el paciente tiene hipocalcemia, se le va a provocar este espasmo carpopedal, es decir, va a cerrar las manos con el pulgar por dentro y se le van a ir hacia arriba. Ese es el famoso espasmo carpopedal, ¿ya? Cuando un paciente tiene hipocalcemia, lo que nosotros debemos hacer es tratar. Si el calcio es menor a 7, que sería ya importante, debe darse calcio intravenoso, siempre administrando lentamente el calcio. Si el calcio, la hipocalcemia es moderada, entre 7 a 8, entonces se puede dar una infusión intravenosa en 2 horas. Si hay enfermedad renal crónica con hiperfosforemia, se puede dar carbonato de calcio, que encima va a bajar el fósforo. Y una pequeña clave en medicina es siempre valorar el magnesio, porque si el magnesio está bajo, hay que ponerlo bien para tener un mejor valor. Y la otra es dar calcitriol o vitamina D. Muy bien, ahora vamos a hablar de las alteraciones del fósforo. La etiología de la hiperfosforemia se relaciona con disminución de la excreción renal de fósforo, sobrecarga exógena de fósforo o movimiento transcelular de fósforo. Entonces,
Si disminuye la excreción renal de fósforo, estaríamos frente a una enfermedad renal crónica y otras, la acromegalia y los bifosfonatos. Hay pacientes que por alguna razón pueden tomar calcio por vía oral, fósforo por vía oral o recibir fósforo por vía endovenosa o en enema rectal. O hay movimiento de fósforo transcelular. Recuerden que el fósforo está en las membranas de las células. Entonces, si hay un síndrome de lisis celular, una rhabdomiolisis, una acidosis láctica o cetoacidosis diabética y espasmos, estados hipercatabólicos. ¿Cuál es el problema de la hiperfosforemia? Son las calcificaciones, como ven acá, en las arterias principales. Para hablar de calcificaciones, se multiplica la concentración de sodio y de fósforo, y si es mayor a 50, se dice que el producto calcio-fósforo está elevado, y eso es malo. Tratamiento de la hiperfosforemia. Si la función renal es normal, solo forzar la diuresis. Pero si la hiperfosforemia es crónica, por enfermedad renal crónica, se debe dar sevelamer. El sevelamer es un quelante de fósforo, es decir, que una vez que uno se toma su sevelamer y al ser quelante, va a ir a unirse con el fósforo y se va a eliminar en forma de una sal de fósforo. Hipofosforemia. Ya para terminar la clase del día de hoy, vamos a hablar dos cositas de la hipofosforemia. Primero, decir que es rara, pero cuando aparece puede ser grave. Se considera una hipofosforemia moderada cuando disminuye de 2.5 miligramos por decilitro de fósforo, pero ya se considera grave si el fósforo disminuye de 1 miligramo por decilitro. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha bajado el fósforo? Puede ser por redistribución del fósforo intracelular en una alcalosis respiratoria. Recuerden que la acidosis eleva el fósforo y la alcalosis lo puede meter a la célula. Síndrome de hueso hambriento, disminución de la absorción intestinal. O hay alteraciones en el intestino, síndromes de mala absorción, o no hay vitamina D para que se absorba, o han abolido una parte del intestino por una cirugía, etc. O hay abuso de antiácidos. O hay pérdida renal por un hiperparatiroidismo primario. Es decir, hay un adenoma de la glándula paratiroides y ¿qué hace la glándula paratiroides con la función renal? Cuando la función renal es normal, va a absorber va a formar la vitamina D. La vitamina D va a absorber calcio y fósforo del intestino, con lo cual sube el calcio y sube el fósforo, pero la PTH es la hormona fosfatúrica junto al F23, entonces van a disminuir el fósforo eliminándolo. La hipofosforemia no tiene mucha clínica, pero podría agravar una insuficiencia cardíaca, producir un fracaso respiratorio y producir anemia hemolítica, ¿ya? Porque obviamente si hay anemia hemolítica se van a destruir pues, todas las membranas. Si el fósforo es mayor a 2 miligramos por decilitro, no es necesario el tratamiento. Pero si es menor, suplementos orales, ¿ya? Y si es mucho menor, es urgente la vía endovenosa. Con eso voy a dejar de compartir. Hemos terminado la clase de hoy, pero quisiera, por favor, que me digan si tienen preguntas. Este tema, o sea, todos los temas de medicina son importantes, pero creo que este tema tiene su particularidad. Es muy grave cuando el calcio sube mucho, ¿no ve? Y cuando baja también. Entonces, si hay alguna pregunta, la respondemos ahora. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, aporte? ¿Comentario?
Bueno, al no haber ninguna pregunta, espero que todo esté entendido. No se olviden que de estas clases saldrá pues preguntas para su examen, ¿no? Entonces mañana, amigos, estudiantes, nos vemos para la última clase con mi persona y vamos a hablar de acidosis y alcalosis metabólica. Hasta mañana, buenas tardes. Gracias, doctor. Doctor, gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor.